les compartiré acerca de la ejecución por cantidad de dinero. Estamos hablando aquí de una actividad jurisdiccional de ejecución forzosa que tiene por objetivo obtener una cantidad determinada de dinero derivada evidentemente del patrimonio del deudor para poder entregarla al acreedor. En este sentido, esto se va a aplicar a todos los procesos derivados de la existencia de un título de ejecución siempre cuando la obligación contenida en el mismo pues sea líquida. Estamos hablando de que nos referimos al líquido con toda aquella cantidad de dinero que sea determinada. Vamos a encontrar que en el Código Procesal Civil, desde el artículo 799 al 863, pues está regulada esta figura. Y en tres grandes rasgos que vamos a encontrar: instrumentos efectivos para lograr determinar de manera más clara y más concreta pues una determinación del patrimonio del deudor ejecutado. En segundo lugar, vamos a encontrar también normas concretas y precisas sobre la embargabilidad de los bienes del deudor, pero al mismo tiempo vamos a encontrar límites para este embargo. Y en tercer lugar, vamos a encontrar mecanismos que permiten una mejor realización para, al momento de enajenarlos o subastarlos, encontrar su mayor valor posible con respecto a la valoración de los bienes. Pues, con este tipo de discusión tenemos que tener claro que lo que se pretende evidentemente es saldar el 100% de la deuda, siempre y cuando se haga en cualquier momento antes de la notificación del mandato, mediante la consignación ante el juez, ante el tribunal, y que no exista evidentemente oposición por parte del acreedor, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que si existe oposición por parte del acreedor, pues puede de que en primera instancia se haga solamente un pago parcial y pues se quede saldada la obligación por la cuantía de ese pago y lo demás pues quede pendiente de ejecutar. Y también puede darse otra situación, y es que el deudor pues no quiera cumplir o no. Entonces en este sentido también tenemos la figura del embargo. Entonces vamos a hablar de qué procede para la determinación del patrimonio del deudor. Aquí pues el que está llamado a declarar pues es el ejecutado. Él tiene que hacer una declaración jurada de la posesión de sus bienes, de qué es titular, de qué bienes y derechos es titular. Él tiene 5 días después de la notificación para hacer la presentación de la declaración. Ahora bien, él puede ocultar información y en ese sentido, si el juez determina, pues él puede hacer una indagación. Puede acercarse a los registros públicos, a las instituciones bancarias, revisar si tiene cuentas, si tiene depósitos. Pero, ¿qué pasa? En esta situación, también el juez puede encontrarse que nadie le quiera colaborar, ¿verdad? Entonces, también en la misma regulación de nuestro país, pues dice que hay un deber de colaborar en la averiguación, y si no, pues pueden estar sujetos hasta multas hasta de 3 salarios mínimos. Ahora, ¿qué pasa? Si ya una vez declarado por parte del ejecutado de que esos son todos sus bienes, y el juez ya investigó y también declaró que esos son todos sus bienes y que con ellos no se ajusta pagar la deuda, entonces viene y se puede hacer un archivo provisional del expediente y reactivarlo una vez que existan nuevos bienes, o definitivamente pues hacer una resolución declarando insuficiencia de los bienes y registrarlo. Ahora, procedemos a la embargabilidad del deudor. En este sentido, ¿qué es un embargo? Básicamente es un medio de ejecución forzado por el cual un acreedor pone en manos de la justicia los bienes del deudor para que él pues los venda o los subaste de manera pública para obtener el dinero y que le salde la deuda. El acreedor evidentemente eso va a proceder mediante una declaración judicial después de decretada la ejecución. En este sentido, la ley nos establece ciertos límites, ¿verdad? Que si bien es cierto, son embargables las cosas, los derechos y con ellos los accesorios y pertenencias, aunque no se describa, yo no puedo embargarle, por ejemplo, un bien que exceda el valor de la deuda, pero también pues la ley le dice, ok, no lo puede embargar, pero si no hay otro bien con el cual cubrir la deuda, pues ni modo, lo vamos a tener que embargar. También se pueden embargar aquellos depósitos bancarios y saldos siempre y cuando pues establezcan un límite máximo. También en el artículo 812 del Código Procesal Civil vamos a encontrar una lista de bienes que son considerados inembargables. Aquí perfectamente pues el ejecutado incluso puede declarar nulidad a través de recursos
si le están tocando alguno de estos tipos de bienes que ahí están bien descritos. Y les voy a dar algunos ejemplos como el patrimonio familiar, aquellos bienes que son declarados inalienables, las pensiones, las jubilaciones no se pueden tocar, las insignias de las policías no se pueden tocar, el 2/3 de los ingresos por parte de derechos de autor tampoco, entre otros. También es importante que tengamos presente que existe también un orden para llevar a cabo la ejecución de los embargos. En primera instancia, lo que se busca evidentemente es que las partes pues se pongan de acuerdo, pero si no, pues una de las recomendaciones es irnos por aquellos bienes que son de fácil enajenación, que se pueden vender rápidamente y que son de menor honorosidad para el ejecutado. Caso contrario, si evidentemente ya no existe acuerdo entre las partes y no se pudo determinar el orden, entonces pues vamos a irnos con el orden que establece el Código Procesal Civil, por las prendas, por las alhajas, por el dinero, por las cuentas y créditos, por los bienes muebles, por los bienes inmuebles, etcétera. Y en el artículo 815 encontramos detallado cuál es el orden. Ahora, una vez que ya tenemos la determinación del patrimonio, entonces pues viene la valoración de este, ¿no? Si, primero pues que las partes se pongan de acuerdo cuál es el valor, el nominal que se les va a dar al bien, ya sea con precios de bolsa, precios de mercado, precios de referencia. Si no, entonces pues el juez va a decretar que un perito haga la tasación del bien conforme a su conocimiento y a criterios del mercado. Después que procede, viene una audiencia para llevar a cabo la enajenación. Se citan las partes, los terceros, ya justipreciados los bienes a liquidar, pues no se pueden vender por menos del 80% de la tasación. Se decide entonces en esta audiencia de enajenación cuál va a ser la mejor forma para la enajenación, cuál va a ser el procedimiento y las condiciones que se deberán cumplir. Y inclusive el ejecutado puede pedir que él va a vender el bien y se le va a dar un plazo de 30 días para que lleve a cabo eso. Si él no cumple, pues entonces pues él tiene que pagar las cosas y los perjuicios. Ahora, ¿qué pasa? Si se da el incumplimiento del convenio de enajenación que se derivó de la audiencia, entonces viene y se va a decretar mediante oficio que se proceda a la subasta judicial. Pues se va a publicar por medios de comunicación y en un plazo de 15 días después de haberse publicado se tiene que llevar a cabo, ¿no? Entonces, cuando se publica se tiene que decir, mire, estas son las partes, este es el lugar, la hora y el día en que se va a llevar a cabo, este es el bien, se describe el bien, este es el valor de la tasación, este es el porcentaje de consignación, este es el funcionario que va a llevar a cabo el proceso, entre otros. Ahora, una vez que ya se publicó, entonces se va a desarrollar la subasta. Desarrollar la subasta, pues en ese sentido se van a presentar varios interesados ante el juez, van a dar un porcentaje en consignación para poder participar y van a presentar propuestas que no van a estar por debajo del 75% de la tasación del bien. A la mejor postura, pues a ese se le adjudica y este tiene que pagar en el momento. Una vez que él paga, pues se le da posesión del bien para que proceda al respectivo registro. Si el adjudicatario no paga, entonces se le va a ejecutar el monto que dejó en consignación y pues se va a hacer una nueva subasta. ¿Qué pasa si no hay postor? Entonces el ejecutante podrá vender por un valor del 65% del valor de la tasación. Caso contrario, pues entonces el ejecutado puede pedir que se levante el embargo. Ya una vez que ya recopilamos, que logramos vender el bien, ya sea en la audiencia de enajenación o a través de la subasta pública, entonces ya va a proceder la distribución de ese dinero para saldar evidentemente la obligación principal, los intereses, las costas. Si sobra, pues se lo queda el deudor. ¿Qué pasa si no sobra? Si no, más bien nos quedamos cortos y hay varios embargantes, entonces pues ni modo, se va a ir por la distribución a prorrata y pues con el derecho preferente, ¿verdad?, sobre los embargantes. Eso es todo.